Hola, soy Marcos Marva Ruiz, profesor de Estadística en la Universidad de Alcalá. A continuación te voy a mostrar un vídeo en el que se explica cómo hacer un contraste de independencia chi cuadrado con R. Recuerda que hay dos tipos de contraste con este nombre, el de homogeneidad y el de independencia. Si no tienes clara la diferencia, te recomiendo que consultes la sección 12.1 del libro que encontrarás en esta página web. Bueno, suponemos que has descargado al menos estos dos ficheros de datos y el script de R con las instrucciones que utilizaremos para hacer el contraste. Para fijar ideas puedes pensar en que estamos estudiando si la presencia o no de los individuos de una cierta especie depende de si nos encontramos en la zona alta, en la zona media o en la zona baja de un río. De manera que tenemos dos variables cualitativas, presencia o ausencia de especie, y la otra variable que es tramo del río en el que nos encontramos. Y como dice el contraste, queremos saber si son independientes esas dos variables o no. Bueno, abrimos el script de R. Lo primero que tenemos que hacer es introducir los datos. Si no sabes cómo hacerlo, visiona el vídeo correspondiente que hemos hecho a tales efectos dentro de esta colección. Seleccionamos este fragmento de código, pulsamos control intro y tenemos 20 observaciones de tres variables. Vamos a echarles un ojo. ¿Vale? Tenemos tramo alto, tramo medio, tramo bajo y tenemos un 0 y un 1 dependiendo de si la muestra que se tomó en cada una de esas zonas se encontró o no individuos de la especie a la que nos referimos. Lo primero que tenemos que hacer es una tabla de contingencia, es decir, resumir todos esos datos en una tabla. ¿Qué hacemos con esta orden? Fíjate, aquí tenemos que de las 20 muestras que se tomaron en el tramo alto, en 15 se encontró la especie, en 5 no, porque hay un 0, y así sucesivamente. La otra forma de introducir los datos es a mano, en el sentido de que imagina que en lugar de tener una tabla como esta, alguien se ha molestado en resumir los datos por ti. ¿De acuerdo? En ese caso, lo que tenemos es que trasladar una tabla que será similar a esta a la memoria de R. Para ello, descomentamos estas líneas. ¿Vale? Se trata de quitar las almohadillas y lo puedes hacer automáticamente pulsando control mayúsculas y C. Y lo que vamos a hacer es crear una matriz con unos datos. ¿Vale? Tendremos que copiar aquí el 5, el 15, el 14, esa es la primera fila de la tabla que aparece abajo, de nuevo 15, 5 y 6. Como los hemos puesto por filas, los hemos tecleado por fila, pues en by row ponemos true. Y luego además tenemos que decir cuántas filas hay. En este caso, 2. Cuando ejecutemos estas líneas de código, pulsando control intro, obtenemos una tabla que en esencia es la que teníamos antes si hemos tecleado todo bien. Y a partir de aquí ya podemos hacer el contraste de independencia con la función cisc.test. Simplemente ejecutando esta línea, obtenemos que el p-valor del contraste es muy pequeño y podemos rechazar la hipótesis nula de que las dos variables sean independientes. O sea que sí hay relación con la zona del río en la que nos encontramos y la presencia o ausencia de la especie. Este contraste lo podemos hacer cuando al menos todas las celdas de la tabla, cuando todas las celdas de la tabla tienen 5 elementos o más. En caso contrario, este contraste no funciona. Fíjate en este segundo ejemplo, tenemos nuestra tabla de contingencia y hay algunas celdas en las que hay menos de 5 elementos. En ese caso hay que utilizar el contraste de Fisher, pero ves que la orden es muy parecida. En vez de cisc.test, fisher.test. Y el argumento que le tenemos que dar es la tabla de contingencia. Es un contraste alternativo, equivalente, y se interpreta igual. Aquí tenemos un p-valor muy pequeño, con lo que podemos rechazar la hipótesis nula de que sean independientes la presencia o ausencia de la especie y la zona del río en la que estamos tomando las muestras. Y con esto termina el vídeo de contrastes chi cuadrado.